Ese factor es importante para poder determinar si el momento para comprar es ahora o no. O sea, que son diferentes escenarios y uno tiene que analizarlos desde su justa perspectiva para poder tomar una decisión a base de la situación que tiene planteada en ese momento particular. Cuando es el mejor momento de comprar es hoy y siempre es hoy. Y aprovecha ahora porque el momento es ahora. Pero realmente es ahora. Exacto. Desde nuestra sala, con un cafecito en mano, nos preparamos para hablar de un tema que está en la mente de muchos y es controversial. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar o vender una propiedad? Algunos afirman que hay que esperar a que bajen los intereses, mientras que otros prefieren guiarse por la caída de los precios de las propiedades. Pero, ¿cuál será el mejor momento? Eso lo hablaremos en el episodio de hoy. Saludos, Pedro. Saludos, Mariela, y a nuestra audiencia. Un placer estar nuevamente con ustedes para hablar de este tema que es tan común que se escuche de cuándo es el momento de comprar. Y es una pregunta que recibo constantemente lo estamos recibiendo, no importa dónde estemos, si estamos en una actividad o si estamos empezando a hablar con un cliente, ¿verdad? Ya sea comprador o vendedor, es si realmente es el mejor momento. Sí, yo creo que para el mejor momento tenemos que, como aquí en este podcast nos hemos dedicado a ir segmentando los temas y demás, pues yo creo que la contestación puede ser variada, depende de muchos factores y lo que vamos a hablar hoy es de eso. A veces le preguntan a un corredor de bienes raíces porque cuando uno dice que es corredor de bienes raíces, pues la intriga comienza de querer conocer del mercado y conocer cosas, detalles que pudieran salir en la conversación. Y esa es una pregunta que con bastante frecuencia pues, nos topamos con ella. Y es una pregunta donde todo el mundo va a dar una contestación distinta, ¿no? Y eso es lo que queremos hablar durante el día de hoy, que probablemente no hay una contestación per se. Yo creo que esto va a depender de la situación personal de cada individuo, ¿no? De cada, ya sea el vendedor o del comprador. Sí, yo creo que la contestación más frecuente a esa pregunta es hoy. ¿Cuándo es el mejor momento de comprar? Es hoy. Y siempre es hoy. Y aprovecha ahora porque el momento es ahora. Pero realmente es ahora. Exacto. Nosotros creemos que no es ahora. Hoy vamos a hablar de que existen, desde nuestro punto de vista, dos conceptos bien importantes que son necesarios para uno evaluar. El concepto interno, Correcto. que es el de la persona, y el concepto externo, que es el del mercado y las condiciones del mercado. El interno, hablemos ¿verdad? Yo creo que el interno para mí tiene mucho peso, que es si realmente esa persona está lista, dispuesta y capaz, pero ¿cómo esa persona sabe que está lista, dispuesta y capaz? Sí, pues mira, como también la dinámica de este podcast es asociar los temas a los conceptos y a las vivencias que hemos tenido. Recientemente tuvimos una experiencia con un profesional que se mudó a Puerto Rico y la persona pues tiene la capacidad de ingreso, tenía los ahorros y demás, pero no tenía la experiencia de trabajo en Puerto Rico para poder evidenciar una estabilidad de ingreso. Y pues entonces lo que la persona se vio en la obligación fue de la única alternativa que tenía era alquilar. Alquilar por un tiempo para entonces poder cumplir con ese requisito y poder entonces, ¿verdad? Comprar la propiedad. Tuvo que arrendar una propiedad por un año, año y medio y ahí empezar entonces con la búsqueda. Correcto. Entonces, pues la persona podía tener el interés y el deseo o la motivación de comprar, pero no tenía los elementos para poderlo hacer. Así que el primer elemento es la estabilidad de ingresos. Una fuente de ingreso que justifique que de acuerdo a los parámetros de financiamiento pueda cubrir ese compromiso del pago mensual de esa hipoteca. Y no tan solo el ingreso, ¿verdad? Las deudas.
O Correcto. sea, ahí entonces entra la parte de que la persona tiene que tener la preaprobación o una precualificación para poder saber también si va a poder obtener el préstamo y qué tipo de préstamo. Correcto. Entonces, ahí entraste a la parte de las deudas, que no solamente es la cantidad de las deudas, sino también el tiempo que tengan esas deudas, porque no todas las deudas, dependiendo de cuántos pagos resten para saldar el préstamo o esa deuda en particular, pues se toman en consideración. Y eso es importante, ya tenemos ingresos, ya tenemos deudas, que también la cantidad de deuda, que no sea una persona que esté muy endeudada, que entonces tenga que dedicar el dinero que recibe de ingreso para pagar esas deudas mensuales y esas obligaciones que tiene. Y lo que nos faltaría es entonces, lo más importante, el ahorro, que la persona tenga un ahorro para poder entonces dar, ¿verdad?, un pronto para la propiedad. Correcto. Eso es bien importante porque, como sabemos, hay diferentes tipos de financiamiento y para algunos hay ofertas o alternativas desde cero pronto hasta 20, 25, 30% de pronto, dependiendo de la particularidad de la propiedad que están comprando. Pero también falta otro, Ujú. que es el crédito. Importantísimo, porque sin crédito Sin crédito no no hay llegamos préstamo. mucho. Ajá, Exacto. ajá. Entonces hay muchas personas que la capacidad de crédito, pues la utilizan al máximo. A veces no son muy diligentes con el pago de sus obligaciones a tiempo y eso va bajando el score, lo que le llaman la empírica, y eso pues lo que hace es que limita las posibilidades de obtener buenos financiamientos a unas tasas hipotecarias competitivas, porque hay diferentes tipos también de préstamos para las personas con un crédito excelente y hay tipos de financiamiento para personas con un crédito un poco más afectado. Yo creo que eso que acabas de hablar es algo sumamente importante, ¿verdad? Que siempre nosotros les recomendamos a las personas cuando nos contactan para orientación, a pesar de que también nosotros los comunicamos, ¿verdad? Con ejecutivos de cuenta, es el crédito. El crédito es sumamente importante porque teniendo una empírica alta, pues las probabilidades de poder obtener una mejor oferta también son altas. Y sin tener esa empírica alta, pues imposible. Podrás tener entonces todo lo demás, pero sin eso tampoco te van a aprobar entonces el préstamo. Sí, no, y el asunto es que muchas personas tienen ciertas presiones económicas que sinceramente pues no hay forma de cumplir con todas las obligaciones que tienen en un momento por alguna situación inesperada o Sí, de reducción de horas de trabajo o una enfermedad propia o una enfermedad de algún miembro de su familia. O sea, muchos factores que pueden influenciar, que afectan a esa persona, pero con todo eso se trabaja. ujú, Hay diferentes, ujú. posiblemente la tasa de interés es un poco más alta para ese tipo de personas, pero siempre es bueno que sepan que a pesar de que las situaciones pueden ser momentáneas o en algún momento de sus vidas, si vuelven y al momento de recuperarse vuelven a tomar conciencia de la importancia del crédito y de pagar sus cuentas a tiempo, pues pueden restablecer el crédito. Claro que sí, sí, siempre hay una opción, ¿verdad? Para poder arreglar el crédito y poder entonces conseguir mejores alternativas de financiamiento. Correcto. Hay personas que por alguna razón tuvieron una situación, ya esa situación la superaron y con el tiempo toda esa situación se va olvidando, se va regularizando los pagos y entonces ya va a estar en mejor posición para obtener una buena oferta de financiamiento que es tan importante para obtener la propiedad. Es Bueno, importante señalar que también con esto de las tasas de interés de ujú. los préstamos hipotecarios, pues si es la residencia principal, la persona puede tener también un beneficio contributivo de los intereses que paga por su hipoteca de su residencia principal, que cuando uno lo pone en una balanza, pues también puede ser un problema porque aumenta la cantidad del pago mensual, de la obligación mensual, pero desde el punto de vista tiene un beneficio
para efectos contributivos a la hora de rendir las planillas de contribución sobre ingresos. Correcto, y esto es un tema que estaremos hablando en otro episodio, ¿verdad? Para poder enfocarnos y poder proveer más información detallada que pueda ayudar a todas las personas que nos están escuchando. Otro factor importante es el mercado. Correcto. ¿Cómo está el mercado? Creo que ese factor es importante para poder determinar si el momento para comprar es ahora o no. Sí, mira, ese es el factor externo. Ya hablamos del factor interno de la persona en particular, si está lista, dispuesta y capaz de comprar. Ahora vamos a ver el otro componente, que es el componente de mercado. La primera parte está dentro del control de la persona, la segunda parte está fuera del control de la persona y es importante que tenga la información a la mano para poder sentirse y tomar una decisión informada y sentirse debidamente preparado para tomar la decisión. En los mercados, pues tenemos que ver muchos factores. Por ejemplo, si el mercado está estable, si el mercado está en decrecimiento o si el mercado está en crecimiento, que quiere decir que las propiedades están costando más y revalorizando. Y todo es bien importante el timing, el momento en que se haga la transacción, porque eso puede representar muchos beneficios o a veces puede representar algunas desventajas que solamente el tiempo las va a resolver, porque en los mercados lo que hemos visto es que los mercados de valores en los bienes raíces son cíclicos. Claro, sí, constantemente. Constantemente está cambiando, los precios suben, los precios bajan, está el mercado de compradores, lo que hablamos, los mercados de compradores, el mercado de vendedores, y eso es lo que va a determinar si eres el comprador o el vendedor, si debes de hacer la transacción. Correcto. En el caso de un mercado de vendedores, como comúnmente se conoce, es donde las condiciones económicas del mercado favorecen al vendedor. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que hay poca oferta y mucha demanda. Y entonces, pues al haber mucha demanda y poca oferta, pues las unidades que están a la venta en ese momento en el mercado, pues tienen la probabilidad de venderse por mucho más alto, mucho más alto el valor de la propiedad. Eso lo vimos la pandemia. La pandemia, sí, eso lo vimos en la pandemia. Y ahí también, pues, yo me encontré con muchas personas que me decían, bueno, es que los precios están altos, necesito la propiedad, pero el precio está alto, yo creo que yo voy a esperar. Y en ese momento, esperar también puede ser positivo o negativo, porque nadie lo sabe. Y yo pienso que en el caso, ¿verdad?, de la pandemia, para hablar específicamente de un caso, los precios estaban altos, pero entendía que si te gustaba la propiedad, tenías la necesidad de hacer la compra, era el momento de comprar. Hay mucha preocupación también cuando los intereses están altos. Si los intereses están altos, en algún momento probablemente esos intereses pueden que bajen. Y si esos intereses bajan, pues refinancia. Y si de momento el interés que ahora mismo para en ese momento está alto, no sabemos si puede volver a subir. Y si sube, ya compraste un interés más bajo de lo que puede venir. O sea, que nunca se sabe lo que pueda pasar, pero es estar preparado, ya sea si baja o si sube. Sí, es importante porque ese asunto que estamos hablando de la pandemia, durante la pandemia hubo una pausa mundial que tuvo unos efectos en todos los renglones, pero después post pandemia hubo una deficiencia de disponibilidad de alternativas. Por ejemplo, no había materiales de construcción, lo que encareció los costos. Y ahí es que viene entonces lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De ese mercado, porque durante la pandemia sí estábamos en otro mercado. Correcto. Y después de la pandemia, pues estábamos en ese que habían bastantes compradores, pero no habían tantas propiedades. Y ahí entonces subieron los precios vertiginosamente. Y yo me acuerdo de propiedades, por ejemplo, en mercados de 500,000, habían propiedades ofreciéndose en 200, 250,000, 275,000, que hoy
post pandemia esas unidades están otra vez en $600,000, $500,000. Y que muy probablemente a lo mejor esas unidades van a seguir subiendo. Correcto. Y el asunto es que, como decía mi abuelo, cuando tú miras para atrás por el retrovisor, todo se ve clarísimo. El asunto es cuando estás mirando para el frente, que por eso es importante uno tomar en consideración todo el advice, el conocimiento de otras personas, los consejos de otras personas para analizarlo todo y poder establecer tendencias, si la tendencia es creciente, si la tendencia es decreciente. Bueno, eso nos pasó con el cliente que compró el apartamento en San Juan, que el precio, o sea, hicimos el estudio y habíamos visto que ese apartamento como proyecto nuevo se habían vendido en los 700,000 y en ese momento estaban en 275,000, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y nos sentamos, analizamos, él compró el apartamento y hoy día nos ve y nos abraza. Correcto. Sí, porque en un periodo de 2 o 3 años ya tiene una cuenta de ahorro que le genera la propiedad de cerca de $300,000. Y esas son las satisfacciones de uno poder ayudar a todo este tipo de personas. En el otro sentido, pues está el mercado de compradores, que es lo contrario al mercado de vendedores, en el cual hay pocos compradores y hay mucho inventario a la venta. Y entonces, pues, donde más atractivo se hace la venta para un vendedor en ese escenario, en ese tipo de mercado, es o dando concesiones de venta o ajustando el precio o siendo creativo en el momento de ofrecer y vender esas propiedades. Sí, yo creo que ahí, o sea, él realmente va a determinar tanto para el vendedor o el comprador, dependiendo si es el mercado de vendedores o compradores, si es el mejor momento. Para un vendedor, cuando hay mucho inventario y poco comprador, pues ahí realmente depende de la necesidad que tenga esa persona, si tiene que vender en ese momento. Uh-huh. Porque ahí sabemos que entonces ya te pones muy competitivo y ahí los valores empiezan a ajustarse, porque hay mucha demanda. Sí, no, y en próximos episodios vamos a hablar de cuáles son las motivaciones de una persona cuando quiere comprar o cuando quiere vender. Porque, por ejemplo, hablando sobre esto del cuándo es el mejor momento para comprar o vender, por ejemplo, las personas en bienes raíces, en nuestros años de experiencia, nos hemos dado cuenta de que las personas tienen prácticamente 3 etapas con una propiedad. Correcto. Número 1, cuando la compran por primera vez, que es una propiedad pequeña que ellos pueden manejar y demás. Usualmente un apartamento, un townhouse. Exacto. Y entonces después se casan o ya están casados, pero tienen hijos y entonces buscan un poco expandirse y estar más cómodos en una propiedad un poco más grande. Ahí compran casas o apartamentos que más tengan grandes. amenidades, la urbanización, cerca de colegio. Correcto. Y entonces, después cuando esos muchachos pues crecen y se van, pues entonces está el momento de reducirse y simplificarse. Ya no quieren mantenimiento de la propiedad. Cuando el nido se pone vacío, los empty nesters, ¿no? Correcto. Y entonces que conocemos a varios. Exacto. Y el asunto es que pues, en las diferentes etapas pues hay el momento para comprar o vender. Estamos hablando normalmente en este caso de propiedades principales, residencias principales que son las que ocupa el dueño, pero también está residencia de inversión, la casa de la playa, la casa del campo, la propiedad para generar ingresos. O sea que son diferentes escenarios y uno tiene que analizarlos desde su justa perspectiva para poder tomar una decisión a base de la situación que tiene planteada en ese momento particular. Y que depende, hablando de que depende del escenario de la persona, la pareja que nosotros asistimos hace meses atrás, donde en el caso de ellos ya son personas mayores y estaban buscando un apartamento más pequeño, poder vender la propiedad. Y en el caso de ellos decidieron fue alquilar, no comprar, porque querían tener un poquito más de flexibilidad, de poder viajar, de probablemente comprar un apartamento más pequeño en los Estados Unidos para estar más cerca de sus hijos a largo plazo, pero en ellos su objetivo era vamos a vender y vamos a alquilar.
Correcto. Y cada cual tiene su motivo y lo importante es entender esos motivos, entender estas preocupaciones o esos propósitos que tienen cada uno, porque no todo es como dice el refrán de la ropa, por ejemplo, un tamaño no le sirve a todo el mundo. No. One size fits all. Y aquí esto es personalizado a las características particulares que tiene un comprador o un vendedor en particular. Así que Pedro, si contestamos la pregunta, ¿cuándo es el mejor momento para comprar o vender? En resumen. Depende de la situación particular de la persona para tomar la decisión y de las condiciones del mercado para si le es conveniente o no le es conveniente y si puede, si no le luciera conveniente, pudiera absorber parte de ese riesgo para esa decisión. Completamente de acuerdo. Y así llegamos al final de este episodio de Café con Encanto, Propiedades con Propósito. Esperamos que toda la información que compartimos hoy te haya servido para aclarar tus dudas y darte el impulso necesario para tomar decisiones seguras y bien informadas. Si este episodio te fue útil, no olvides suscribirte, compartirlo y dejarnos tus comentarios. Tu opinión es importante para nosotros. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.